que anda yendo a México en sus personales, ¿verdad? Pero estos estudios bíblicos los comenzamos porque estamos aprendiendo a entender la palabra de Dios a través de diferentes formas de cómo Él nos prepara, de cómo Él quiere prepararnos para que aprendamos a conocer su palabra. Escuchamos el mensaje del domingo, ¿verdad? Y decía, ustedes se dan cuenta, bueno, es un estudio bíblico, ¿verdad? El estudio bíblico ustedes se van a dar cuenta que hoy vamos a hablar del mismo tema, pero de una forma diferente. ¿Cuál es la forma diferente? Que en el estudio bíblico tratamos de incluir a todos los personajes, a todos los que intervienen en ese mensaje, para que no dejar dudas, para que no haya dudas. Y lo hemos dicho en el estudio bíblico, usted si tiene alguna duda, puede preguntar y lo resolvemos aquí entre todos, ¿verdad? Y le digo, si no hay algo que no sé, porque no soy sabio en esto, pero Dios sí lo sabe. Entonces se lo consultamos a Él y Él nos da la respuesta. Amén. Así es que vamos a entrar al mensaje. Amén. Amén. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. El mensaje que nos trajo el hermano, el predicador del domingo, se le llama textual. Pongan atención, ¿no? Aunque no, si yo no quiero que lo escriban, voy a tratar de hacerlo rápido para que no les dé tiempo de escribir, para que vean otra vez el video. O sea, ¿qué quiere decir un mensaje textual? La palabra lo dice. Es cuando se refiere a agarrar un mensaje y lo va discerniendo texto por texto. Ese es el mensaje textual, ¿verdad? Entonces, ahora es un estudio bíblico. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes se van a dar cuenta del mensaje que escucharon el domingo, que es el mismo que hoy vamos a estudiar. ¿Amén? Amén. Pero la diferencia es que hoy es un estudio y el domingo fue un mensaje. Amén. Amén. Entonces, la diferencia ustedes la van a descubrir. ¿Cuál es el tema? ¿Quién es mi prójimo? Lucas 10, 25 al 37. Vamos a leerlo, aunque ustedes ya se lo saben. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí sí hay algo, ¿verdad? Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regreses.
¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ven y haz tú lo mismo. Bueno, para entender este mensaje, hermanos, en el estudio hay que conocer a los personajes, los lugares y su significado. En una prédica regular, en un mensaje regular, no hay ese tiempo. Pero ahorita en el estudio nos tenemos que dar el tiempo para ir explicando cada detalle, para que usted vaya dándole vida, vaya dándole forma y vaya entendiendo más a profundidad lo que significa este mensaje que Dios nos manda o nos da a través de esta enseñanza. Entonces, hay una iglesia que se me vino a la mente, que es, a lo mejor ustedes lo conocen, el Salvation Army. ¿Ya? Sí. Saben que esa iglesia se dedica a ayudar gente. Ese es su función, su trabajo. A eso se dedican ellos. Ellos reciben fondos del gobierno y de lo que ellos reciben, ellos reparten a la gente, se dedican a eso. Ese es su ministerio de esta iglesia. Ayudan a mucha gente, y su lema, y el lema de ellos, no sé si alguno de ustedes lo conocen, dice: el que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Ya? Porque ellos, ese es su ministerio, para ayudar a todo el mundo. Si usted no tiene comida, usted va con ellos y ellos le consiguen comida. Lo que usted desee, ahí lo encuentra con ellos. Cuando hay epidemias, cualquier cosa, ellos ahí están. Entonces, pero dése cuenta, hermanos, que ahorita vivimos en un mundo obsesionado por el poder, y el reconocimiento, donde las necesidades de los demás no importan mientras nosotros estemos bien. ¿Verdad que sí? Estamos viviendo en un mundo, hermano, donde predicamos una vez acerca de lo que es la carrera de ratas, que las ratas, cuando las echan, la gente como quiere, hace juegos de todo, y pues las ratas, ¿qué hacen las ratas, hermano? Pues no saben, las suelta de su cajón y cada una agarra por su lado. Entonces, así anda el mundo ahorita, hermano. Anda todo confundido, que no saben ni para dónde ir, pero todos siempre buscando el poder, todos siempre buscando el poder y el reconocimiento. Todos quieren llamar la atención de alguna o de otra manera. No quiero decir que sea malo, pero lo que quiero decir es que el tema de hoy a nosotros nos está inspirando a ser diferentes. Entonces, mire, según el diccionario, ¿qué significa prójimo? Prójimo significa alguien cercano a ti. Pero bíblicamente este es un error. ¿Sí estamos aquí? El significado, según el diccionario, usted lo puede buscar, pero yo recogí todas las definiciones y todas coinciden en que el que es el prójimo es alguien cercano a ti. Pero ahorita vamos a darnos cuenta que según la Biblia no es así. Según la Biblia, pongan atención, no quiero que me vayan a decir, no, pues que si lo dice el diccionario es que está bien hecho. Es que la sabiduría del hombre no es la sabiduría de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, para la sabiduría del hombre es el significado es alguien cercano a ti. Incluso a veces nosotros nos equivocamos, los predicadores también, porque cuántas veces usted ha predicado cuántas veces usted ha escuchado un mensaje donde le dice, pues, ¿quién es tu prójimo? Pues el que está cerca de ti.
¿Y quién es el que está más cerca de mí? Pues mi pareja. Es mi prójimo. Pero según la Biblia no es así. Vamos a descubrirlo. Entonces, ¿prójimos no son las personas? ahorita vamos a descubrirlo. Porque, mire, si yo digo, y yo lo pensé así también, si yo digo que mi esposa es mi prójimo, entonces yo me voy a enfocar en ella. Yo me voy a enfocar en ella porque dice que el mensaje que acabamos de leer dice que tenemos que el samaritano que tuvo misericordia de quién, del prójimo. Entonces, pero para nosotros, si lo miramos de esa manera, y yo digo, bueno, mi prójimo es mi esposa, y después de mi esposa mis hijos, y después mis hijos, entonces yo estoy haciendo una lista de acuerdo a mi propio criterio y mi propia necesidad. Pero si fuera así, piénselo de esta manera, si Dios pensara así, entonces no tendría la necesidad de mandar a su hijo a este mundo, porque el prójimo para él sería su hijo, ¿o no? Si fuera el prójimo el que está cerca de mí, entonces mi esposa, hasta ahí estamos bien. Pero si pensara Dios de esa manera, entonces su prójimo sería su hijo, y de ahí para allá todo su reino, los ángeles. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Hasta el último. Pero Él nos puso a nosotros primero. Entonces, ¿quién fue el prójimo para Dios? ¿Su hijo? ¿Fue su hijo? ¿Fueron los ángeles del cielo? Nosotros. Así es. Fuimos nosotros. Entonces, ¿qué cosa es el prójimo? Podemos ir dando el significado según la palabra de Dios. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es aquella persona que está necesitando ayuda. ¿Amén? Amén. Miren, ¿qué vio Dios en la humanidad que había creado? En el libro, en el Génesis, hermanos, cuando comienza la desobediencia y comienza la maldad a meterse en el mundo, llegó un momento en que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho todo esto, y dice, los voy a destruir. Pero a causa de un justo, que fue ¿quién? Noé, no destruyó este mundo, sino que tuvo misericordia. Y a través de ese hombre, la creación de Dios hasta el día de hoy sigue viva. Porque si Dios hubiera cumplido en ese momento su deseo de destruir todo lo que había hecho, porque ya todo se había contaminado por la maldad, pues no existiéramos nosotros, ni existiera todo lo que hizo. Pero como Él es un Dios de amor, por un justo, Él se arrepintió y le dijo a Noé, te voy a salvar a ti y a tu familia para que mi linaje siga vivo y mi reino siga creciendo en este mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vio Dios en la humanidad que había creado? El odio, hermanos, en este mundo. El odio. ¿Entre quién, hermanos? Entre hermanos. Es lo que vio Dios. Y yo creo que es lo que sigue viendo en este mundo. El odio. Pero es un odio entre hermanos. Caín mata a quién. Comenzó el odio entre los primeros dos hermanitos. ¿Eso se ha acabado? No. Eso sigue. Por eso cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, ¿qué cosa decían los 10 mandamientos? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no robarás a tu prójimo, no harás esto, no harás aquello, no harás esto, no harás. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Tratando de desechar la maldad del corazón de las personas que había creado. Y no de cualquier persona, estamos hablando del pueblo de Dios. Eso fue la ley que Dios dio a Moisés allá en el monte Sinaí.
No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto. Es igual que un niño travieso, hermano. ¿Qué le hace usted? No hagas esto, no hagas aquello, no hagas. Y el niño ya no sabe ni qué hacer, ni puede dejarlo. Pero la maldad ya está en el corazón. La maldad ya está en el corazón. ¿Qué le estaba diciendo, qué le estaba diciendo con Dios, con todos esos? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Le está diciendo, limpia tu corazón. Limpia tu corazón. Limpia lo que hay dentro de ti. Lo que sale, dice la palabra que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Habla la boca. Lo que tú y yo hablamos está dentro de nosotros. Tus propios pensamientos están dentro de tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Tú y yo podemos venir aquí a darnos golpes de pecho y a lo mejor nuestro corazón está todo torcido. Porque el que verdaderamente lo conoce es Dios. A lo mejor yo no sé qué estás pensando ahorita. A lo mejor estás enojado conmigo. Pero Dios te está viendo. Y antes de que se formen los pensamientos en tu mente, Dios ya los conoce. Por eso es el cuidado que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Él está diciendo, limpia tu corazón, limpia tus ojos, limpia tus oídos, limpia tu mente, limpia tus pies, limpia tus manos, límpiate todo. Es lo que está diciendo Jesús a través de los 10 mandamientos. En Gálatas 5, 19 y 21 habla de dos cosas. Habla de dos cosas. Y hay una lista grande ahí, a lo mejor se lo ponen ahorita. Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya lo conocen. ¿Ya? ¿Qué son? ¿Qué? Todas cosas malas. Pero si se dan cuenta, hay dos grupos de pecados ahí. ¿Sí lo pusieron? Ahí. Habla de dos cosas. Miren, de dos tipos de pecado. Miren. Y manifiesta las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, todo, inmundicia, lascivia y tantas cosas. Pero hay dos tipos de pecado. Ahí en esa lista. Y hay otras listas, hermano, en Corintios, y Pablo habla mucho de eso que quiere que nos limpiemos, de los pecados. Pero hay dos tipos de pecados. ¿Cuáles son? Los que nos dañan a nosotros como persona y que nosotros, alimentando esos pecados dentro de nosotros, que están con nosotros y que viven en nosotros dañamos a los demás. Incluso a las gentes que más amamos, o a los que más decimos amar. Una persona enferma, ¿se enferma nada más él? No, toda la familia se afecta, hermanos. ¿Me están entendiendo? Una persona en droga, pues sufre toda la familia, hermano. Entonces, esos son los dos tipos de pecado que nosotros debemos de tener cuidado. Que dice, lo que dañan a tu cuerpo, lo que está dañando tu mente, celos, pleitos, iras, contiendas, chismes, esos están dentro de ti. Pero esos que tú tienes dentro de ti, que no los has sacado, dañan no solamente a ti, sino a los demás que viven contigo, los que están cerca de ti, incluso a los que viven a tu alrededor, hasta en tu trabajo, llegas a afectar a todo el mundo. Entonces, vamos a entrar al mensaje. Esto fue nomás pura introducción. Entramos al mensaje. Lucas 10:25. Lucas 10:25. Ahí estamos, ¿verdad? Y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. Para probarle. Toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para administrar, para toda buena obra. Entonces, ¿cómo estamos usando la palabra? Por eso le pregunta Jesús a este hombre,
¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque se acercó a Jesús, ¿para qué? Para probarlo. Para probarlo, para tentar a Jesús. O sea, el mismo pingo en la mente de aquella persona. Y se da cuenta que nosotros podemos ser usados de esta misma manera. Si no aprendemos a controlarnos. Si no aprendemos, si no entendemos, hermano, que la palabra de Dios o la vives. Si eres cristiano, o la vives, si no, no lo eres, no nos engañemos. Un intérprete de la ley. ¿Quién era el intérprete de la ley? Mateo 23, 2 y 3. Mateo 23, 2 y 3. ¿Cómo dice? En la cátedra de Moisés se sientan, ¿quién? Los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué? Guardarlo y hacerlo. Guardarlo y hacerlo. Más. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y no hacen. ¿Se da cuenta, hermano? ¿A quién está hablando? A los que interpretan la ley, a los doctores de la ley, a los maestros de la ley, a los sabios de la Biblia, a los que conocen tanta Biblia. Entonces, imagínense, hermanos, si la iglesia tiene que tener cuidado de lo que oye, los que predicamos tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Que sea, ¿qué? Palabra de Dios. Y luego dicen allá en la iglesia católica, palabra de Dios. Pues aquí es lo mismo, hermano, palabra de Dios. Por eso no podemos equivocarnos. El día que yo le abro en otro libro, ya, sáquenme de este lugar. Pero mientras sea palabra de Dios, entonces aceptémosla, porque no es nomás para ustedes, es para mí también. Entonces aceptémosla y digamos, Señor, yo necesito esta palabra. Yo necesito sanar. Entonces, un intérprete de la ley son los maestros de la ley, la máxima autoridad judía, hermano. No había otra autoridad mayor que ellos. Ahora, Lucas 10, 26. Creo que me pasé una. A ver, el Lucas, estamos en Lucas 25, leímos el 25, ¿verdad? Y luego vamos a leer del 26 al 29. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido. Dice, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Es la pregunta. ¿Se acuerdan que nos la hicieron el domingo? Sí. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Les dice: ¿y quién es mi prójimo? Prójimo, usted mírelo como mi prioridad. ¿Se acuerdan cuántos mandamientos tiene la ley? 10. ¿Verdad? ¿A cuánto lo redujo Jesús? A 2. Estos son los que rigen, y en ellos se encierra, dice, toda la ley, no dice, vamos a quitarle, le falta, no, en estos dos mandamientos encierra toda la ley y los profetas.
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la Biblia, toda la palabra se encierra en 2 mandamientos. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente y con todo lo que tú tienes. Ama a Dios y no hay otra cosa fuera de Dios a quien tú tienes que amar. Primer mandamiento. Segundo, ama a tu prójimo. Y es igual, no dicen, es un poquito menos. Si pudiéramos cambiarle una palabra, nosotros pudiéramos decir, ama a Dios y ama a tu prójimo con toda tu alma, con todo eso. Pero no, está separado. ¿Por qué? Porque mi prioridad, tu prioridad es Dios. Es Dios. ¿Cuál es la razón? Yo digo, mi prójimo es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque si yo quiero entender este mundo en el que Dios me puso para vivir por un corto tiempo, yo tengo que conocer primero al que me creó a mí, ver con sus ojos, oír con sus oídos y saber qué es lo que tiene o qué es lo que espera Él de mí. Si yo conozco a Dios, yo voy a entender los planes de Dios. Y toda la lectura, toda la palabra se encierra en una sola palabra. Toda la Biblia se encierra en una sola palabra. ¿Sabe cuál es? Amor. Amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿se dan cuenta? Como hace rato me dijeron, no hay, ¿verdad? ¿Ahora qué? De nuevo llega la palabra, hermano, ¿cómo digo? No ha conocido a Dios, ¿ya? Ahí sí, así dice. Ayúdenme, hermanos. Pues no le di la cita. Bueno, está ¿qué? Primero de Juan 4:8 dice, el que no ama, y yo a veces lo he dicho, no conoce a Dios, pero dice, no ha conocido. Y una sola letra cambia el significado de las cosas, hermanos. Por eso, si usted no me corrige, pues entonces usted se va a quedar igual que yo de mal, confundido. Aquí también dice, el que no ama, no ha. ¿Es tiempo qué? Pasado. Puede estar en el presente y viviendo un pasado todavía, creyendo que conoce a Dios y no lo ha conocido. ¿Por qué? Porque usted no ha comenzado a producir los frutos del amor. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya lo leyeron, Gálatas 5:19. Y luego adelantito termina y dice, y manifiestas son las obras del Espíritu. La obra, una sola obra del Espíritu, que es fe, amor, bondad, paciencia, mansedumbre. Ante tales cosas no hay ley. Entonces, yo quiero mirar de esa manera, que mi prójimo es Dios. Amén, gloria a Dios. Porque Él está más cerca de mí, tiene que estar más cerca de mí. Y si Él está cerca de mí, entonces yo voy a entender, yo voy a poder mirar con sus ojos. Y si la prioridad de Él fui yo, y tuvo que sacrificar lo que más amaba, que fue a su hijo, y enviarlo a salvarme a mí, que no lo merecía, entonces, ¿mi prójimo quién es? El necesitado. Aquella persona que espera que alguien le tienda una mano amiga, una mano de amor. Ese sería mi prójimo. Pero si no pienso con la mente de Dios, entonces no lo voy a entender. Porque comenzamos hablando al principio, que ahorita al mundo no le interesa el mismo mundo. Primero yo, después yo y al último yo. Pero Dios nos dice, si no aprendes a desprenderte de ese yo personal para creer y confiar en que mi palabra es verdad y yo tengo planes para ti, entonces los planes de Dios es que yo conozca
el amor de Él para que yo pueda transmitir ese amor y ver dónde hay un prójimo. ¿Quién es el prójimo? Aquella persona que está necesitando una ayuda. Entonces, Lucas 10:31. Dice, ¿cómo dice? Lucas 10:31. Seguimos ahí. Dice: aconteció que descendió ya leímos el 30, ¿verdad? Respondiendo, el 30 dice: respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole ¿qué? Dejándole medio muerto. Estaba muerto, pero le faltaba un poquito. Estaba medio muerto, ya como que sí, como que no. ¿Usted puede entender quién es una persona media muerta? Aquel que apenas si respira. Espiritualmente. Aquella que está necesitada y que no tiene. Una persona media muerta, aquella que conoce pero no cree. ¿Ah? Oh, sí, el evangelio. Oh, sí, está bueno eso. Algún día, antes de morir, me arrepiento, dice. ¿Ah? Creen, conocen, saben que hay un Dios. Perdón, saben que hay un Dios, pero no creen. Entonces, están medio muertos. Todavía no se mueren, pero ya están muriendo. Entonces, dice el 31: y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Un hombre cayó en manos de ladrones. ¿Quién puede ser aquella persona, hermano? Una persona necesitada de ayuda. Que pudimos hacer, que fuimos cada uno de nosotros cuando estábamos allá afuera y que alguien fue y nos dijo la palabra de Dios. Y nosotros entendimos que necesitamos esa ayuda. Y la aceptamos. Ese es el herido. Lucas dice el 10:31. Un sacerdote pasó de largo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Marcos 14:53. Marcos 14:53. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Entonces, ¿quiénes eran los sacerdotes, hermanos? Los que ministraban la palabra en la sinagoga. Pero ellos mismos fueron los que condenaron a Jesús. Ahí lo dice, ¿verdad? Entonces, esos eran los sacerdotes. Y eran los sacerdotes los que veían amenazado su poder, el poder que habían creado a través de una religión. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a la iglesia? Y dice que agarró, no sé qué agarró, pero uno dice que chicote, otro dice que vara, quién sabe qué, pero corrió a todos los que estaban ahí, ¿qué? Los vendedores y todo eso. Habían convertido la religión en un negocio. Casi no se ve ahora en estos tiempos, ¿verdad? Pero, por decir algo. Entonces, Jesús les dijo: han convertido mi casa en cueva de ladrones. Entonces, ustedes se dan cuenta que son dos cosas: religión que palabra de Dios, que evangelio. A mí no me gusta esa palabra, religión, pero ustedes tienen que entender que la religión es humana y cada iglesia tiene su propia religión, tiene sus propios reglamentos y se gobierna, pero nosotros nos gobierna la palabra de Dios. Y aquí nada nos falta. Amén. Y mientras esté Dios con nosotros, no nos va a faltar nada. Amén, así es. Entonces, pasó el sacerdote y luego pasó un levita.
¿verdad? ¿Y quiénes eran los levitas? Eran, le voy a dar la lectura, pero ahí la nota. Primera de Crónicas 15, 14 al 16. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes, los que les ayudaban a oficiar los sacrificios. Esos eran los sacerdotes. Gloria a Dios. Lucas 10, 33 y 35. Y luego pasó el tercero. ¿Quién era el tercero? Lucas 10, 33 y 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó las heridas, echándole aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo: cuídamelo. Está chistosa esta palabra. Cuídamele. Tiene acento ahí, que se me hace que sí. Y todo lo que gastes, fíjese, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo? ¿Usted cree que lo que estamos invirtiendo aquí, hasta para gozarnos de la comida y todo eso, usted cree que Dios no lo toma en cuenta? Sí, hermano. A veces dice: no, es que yo doy más, yo doy menos, hermano, no se lo está dando a la iglesia. No piense eso, no se lo va a dar al pastor. No piense que se lo da a Dios. Amén. Porque usted lo está sembrando allá en el reino de los cielos. Amén. Lo que dé, dice la palabra de Dios, dalo de corazón, como para Dios, como para el Señor y no para los hombres. Ya si el hombre abusa de lo que es de Dios, allá es. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, el samaritano. ¿Quién es el samaritano? Dice: el que tuvo misericordia del herido, el que no tenía religión, pero tenía amor en su corazón. Pasó toda los, ¿cómo se dice? Los grandes representantes de la iglesia, y no tuvieron misericordia. Y uno que ni siquiera pertenecía a la iglesia tuvo misericordia, pasó, lo levantó, lo curó, le llevó al mesonero, le dio 2 denarios y le dijo: cuídamelo, y si gastas de más, cuando yo vuelva te lo voy a dar. ¿Quién es? Jesús. ¿Quiénes eran los samaritanos? Mire, se los voy a decir rápido porque se me está terminando el tiempo. ¿Quiénes eran los samaritanos? Hay una historia, hay otra historia de Samaria, ahora de una mujer. ¿Quién se acuerda? Juan 4:9. La mujer samaritana. Marcos, Lucas, Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo, ¿con quién está hablando? Con Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había pleito, había odio entre los samaritanos y los judíos. Pero si usted se da cuenta, las obras mayores Jesús las hizo en Samaria. Y hay una razón muy importante por qué lo hizo. Hay una razón muy importante porque si nosotros no conocemos la historia esta, no vamos a entender por qué Dios se anda metiendo en lugares donde no debe. Pero si los samaritanos no se llevan con los judíos, y él era judío, entonces ¿qué está haciendo en Samaria? Pero Jesús no vino a los judíos, vino a salvar al mundo. Y los samaritanos eran parte del mundo. Era como la mujer
cananea que llegó a pedir por su hija. Y le dijo, no es justo que yo dé la comida de los, ¿cómo se dice? De los hijos a los perros. Pero la mujer sabía esto, porque ella no era judía, era cananea, una tierra de ídolos. Pero cuando ella ya va preparada, porque le dijo, yo entiendo todo eso. Acuérdate, Señor, que los perros son dignos de comer las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no quiero sentarme a tu mesa, yo quiero comer siquiera unas migajas tuyas. Con eso me conformo. Pero si tienes tantita fe como el grano de una mostaza, no necesitas más. Con esa pequeña fe, deja que crezca y va a producir cosas grandes. Porque el que estaba sentado a la mesa se harta y muchas veces ni agradece lo que tiene y lo que come. Pero al que le falta y tiene, aunque sea poco, lo saborea y lo disfruta. Amén, 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 amén. Porque sabe agradecer. Gloria a Dios. Esa es la diferencia. Porque sabe agradecer. Entonces, el samaritano, hermano, los samaritanos eran hermanos y eran carnalitos, hermano. Miren, Israel estaba formado por ¿cuántas tribus? Por 12. Por 12 tribus. Hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, siempre se mantuvieron juntos. Usted lee la Biblia desde el Génesis, que comienza la familia de hablar de la familia de Jacob, desde el Génesis, hasta Salomón. Pasaron profetas, apóstoles y tantas cosas, y siempre se mantuvo el pueblo unido. Le fallaba Dios, los castigaba, los perdonaba, se levantaban, y así vivieron todo el tiempo, cayéndose, levantándose, cayéndose, levantándose. Pero era el pueblo de Dios y siempre se habían mantenido unidos, hasta que entra el más sabio del mundo. ¿Quién fue? La sabiduría, hermano, no siempre es lo mejor, hermano. No. Este hombre fue el hombre más sabio del mundo, el más rico del mundo, el más en todo, conforme a la tierra. Pero el hombre más vacío de Dios en su corazón. Nomás lea el libro de Eclesiastés. Dice el proverbista, vanidad de vanidades. Eso es todo. ¿Qué está diciendo? He vivido, lo he tenido todo y nunca he disfrutado nada. ¿De qué le sirve tener tantas cosas si no va a disfrutar la vida? Si usted lee la lista ahí de lo que tuvo este hombre, Salomón, hermano, usted no se da ni idea, ni siquiera este hombre en la actualidad que es más rico del mundo, el del Tesla, ese cómo se llama. ¿Usted cree que son felices, hermano? Son las personas más desgraciadas de este mundo, hermanos. No son felices. No son felices, hermano, créanlo. Y si alguien quiere ir a preguntarle, va a meter la razón. Pero no pueden ser felices. Si Dios le concedió el deseo a Salomón de ser lo que le pidió, sabiduría, y Dios se lo dio y además le dio riqueza, pues eso lo llevó a la perdición. Porque también, igual que Saúl, fue desechado por Dios. Que está en la gloria y no lo sé. Allá, cuando vaya, voy a buscarlo. Y ahí los llamo a ustedes para que, porque yo creo que todos nos vamos. Amén. Amén, aleluya. No, hermano, tengan la seguridad. Porque sí. No, primero Dios. No, primero Dios no. Gloria a Dios. Si no está firme de su fe, hermano, cuidado. Entonces, estamos segurísimos. Estamos segurísimos, hermano. No dude. Nada. Entonces, mire, esos eran los samaritanos de las 12 tribus de Israel. Mire, vamos a leer Primera de Reyes 11, del 9 al 13. Primera de Reyes. Gloria a Dios. 11, del 9 al 13. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había
apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, más él, ¿qué dice? No, más él no guardó lo que le mandó Jehová. Dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, ¿qué cosa le está diciendo? Por cuanto te apartaste de mi camino y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé ti el reino. ¿A dónde lo llevó la sabiduría, hermanos? A destruir el mismo pueblo de Dios, hermanos. 12 tribus unidas por siempre, y el más sabio vino a acabar con todo. El hombre más sabio del mundo vino a acabar con todo esto. Y dice, sin embargo, no lo haré en tus días. El 12. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David, no digo por amor a ti. Por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Después de que mueras tú, entonces se acabó todo. Pero para que no lo veas tú. No porque por amor a ti. Porque tú no has cumplido. Por amor a David. Por amor a David tu padre. Entonces, y Jehová, dijo el 14, dice el 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Hasta ahí nomás, son 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ahí se rompió las 12 tribus, la unidad de las 12 tribus del pueblo de Dios. Se dividen norte y sur. Una queda al lado norte, la otra queda al lado sur. La del lado norte se queda con 10 tribus, y la del lado sur se queda con 2 tribus solamente, que es Judá y Benjamín. No quiero abundar en eso porque se nos acaba el tiempo. Ya nomás tengo como 1 hora y unos cuantos minutos. Pero, ¿se da cuenta, hermanos? ¿De dónde viene la maldad para llegar para entender este mensaje del samaritano y de la mujer samaritana y todo de que eran, por qué los samaritanos se odiaban tanto entre judíos? Pues por esta razón, hermanos. Los 2 reinos caen cautivos. Mire, Segunda de Reyes 17, 18 y 19. Al siguiente libro, Primera de Reyes leímos, ahora Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17, 18 y 19. Dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Antes, en el capítulo 17 dice caída de Samaria y cautiverio de Israel. Se dividen las 12 tribus, se dividen. Norte 10 tribus, al sur quedan 2 tribus, pero siguieron pecando contra Dios los 2. Pero aquí hay una grande diferencia. Sucede algo extraordinario. Cuando son invadidos por el enemigo, los del norte, que tenían su capital Samaria, cuando llegan, los invaden, el enemigo se queda a vivir con ellos y ellos se mezclan con el enemigo. Y el pueblo judío se considera hasta el día de hoy pueblo único en linaje, porque así ha sido por siempre, el linaje de Judá. Los judíos no se pueden mezclar con otras gentes, con otras culturas. Usted no se puede casar con una judía, a menos que ella no renuncie a su linaje. O un judío no se puede casar con una mexicana o con una de otro país, a menos que no renuncie a su linaje, porque ellos son celosos de su linaje. ¿Por qué? Porque es el pueblo único de Dios y se la creen. Pero
con Samaria, que quedó al lado norte, con las 10 tribus. Ellos fueron también invadidos, fueron esclavizados, pero ellos se adaptaron rápido a los otros, al enemigo. Ellos comenzaron a mezclarse y a dar sus mujeres a ellos, o sea, se perdieron ¿cómo se dice? Su linaje y su identidad como pueblo de Dios. Y eso trajo el odio, pero un odio jarocho de los judíos contra los samaritanos, que eran los mismos hermanos. Y hasta el día de hoy existe ese odio. ¿Por qué? Porque los judíos nunca aceptaron que los samaritanos se vieran mezclados con eso. Por eso miramos ahí que la mujer le dice a Jesús: ¿cómo tú siendo judío vienes y me pides a mí que te dé agua? Si los judíos y nosotros los samaritanos no nos llevamos, nos odiamos. Pero Jesús le dice: tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes que yo tengo un agua mejor para ti. En realidad, los judíos son mejores que ustedes en linaje. Pero hoy ustedes tienen la gracia de ser mejores porque yo llegué a ustedes. Yo te voy a dar de esa agua de la que tú nunca vas a volver a tener sed. ¿Y quién es el agua? Cristo. Le estaba ofreciendo su propia vida a la mujer. Y ahora que estamos leyendo la historia del buen samaritano, se da cuenta que también era de Samaria, el hombre que tuvo de misericordia. ¿Cuál es el mensaje que usted y yo estamos recibiendo? ¿Cuál es el mensaje? Que Dios no vino solamente a su pueblo, sino vino a alcanzarnos con su gracia y su amor a nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el prójimo? Nosotros. Del que tuvo Dios misericordia. Del herido. Del que estaba casi muerto. Medio muerto. Nada más le faltaba un poquitito ya. Pero un medio muerto no puede entrar al reino de los cielos. Tienes que estar vivito y coleando. Si no, no entras. Si yo te digo, eres salvo por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Amén. Pues a ver si. No, hermano, no es así. Porque no vas a entrar con tu santidad. Yo no voy a entrar al cielo con mi santidad o por lo que yo haga. Yo voy a entrar por la misericordia de Dios y por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo llevo un boleto. Yo llevo un boleto en mi mano para entrar al cielo. Y cuando yo llegue, yo se lo voy a dar al ángel que está ahí cuidando. Algunos dicen que es Pedro. Yo no, quien sea. Yo llegué aquí, este es mi boleto, yo voy a entrar. Y cuando él vea mi boleto, va a decir: hasta bien, adelante. Gloria a Dios. Porque no está escrito mi nombre en ese boleto. Está el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Está el nombre de Cristo. Entonces, para concluir, hermano, este estudio, yo no sé si se dio cuenta la diferencia del domingo a este. Pero ahorita les lo voy a preguntar. La respuesta a la pregunta del domingo nos hizo muchas, pero como pues, le entendí a medias, porque lo estaban traduciendo, y luego a veces la muchacha, la hermanita, y yo ya me llama qué hacer y a quién poner atención, y pues digo, pues el inglés no lo sé y el español apenas lo estoy aprendiendo. ¿Cómo le hago? Pero yo ponía atención, algo se me va a quedar. Porque yo no vengo de balde, hermano, yo vengo a llevarme lo que Dios tiene para mí. Y una de las preguntas que se me quedó a mí, hermano, yo no anoté nada, pero esta, la pregunta, una de tantas preguntas que hizo el hermano fue: ¿con qué personaje te identificas? ¿Sí se acuerdan? Samaritano o herido. ¿Con qué personaje te identificas? ¿Con qué personaje de esta historia
tú te puedes identificar. El herido estaba medio muerto. Conoce pero no cree. El sacerdote, el levita, conocen, creen, pero no viven la palabra. Palabra vacía. Palabra de hipocresía. Jesús les dice: hipócritas, blanqueados como sepulcros por fuera y por dentro están llenos de podredumbre. Porque lo importante es el fruto que vamos a producir si somos verdaderamente cristianos. Amén. Eso es lo importante de esto. El herido estaba medio muerto, conoce pero no cree. El sacerdote, el levita, conoce, cree, pero no vive la palabra. El samaritano, el que tuvo la misericordia del herido, ¿quién es? Cristo. Llegó con el mesonero y le dio 2 denarios. Muchos decían: no, estos son los denarios que el tiempo de este mundo, que va a vivir hasta el año 2000, decían, y que el año 2000 se iba a acabar porque eran los 2 denarios que había recibido el mesonero. Ya estamos al 2025 y aquí estamos todavía, hermano. ¿Para qué nos vamos a meter en problemas? Que Cristo viene, que venga cuando venga, pero usted y yo estamos preparados para ese tiempo. Es importante. Tantos gentes sabios que al rato tienen que desdecirse y piden perdón delante de toda la gente porque se atreven a decir que cuándo vendrá Jesús. Sí, la palabra de Dios dice que ni los mismos ángeles del cielo saben. Así es. Y aquí hay humanos que se creen sabios y ya andan prediciendo fechas y todo eso, sacando conclusiones. ¿Para qué nos metemos en problemas? Solamente cree y sé fiel, porque el que perseverará hasta el fin. No dice el que sabe, el sabio, no dice nada de eso. El que perseverará hasta el fin. Entonces, el herido, el sacerdote, el levita, el samaritano, el mesonero. ¿Quién es el mesonero? Somos nosotros. Fuimos heridos, Cristo nos limpió, Cristo nos lavó, y ahora usted y yo estamos preparados para recibir a otros heridos. Porque de lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Entonces, los mesoneros, pues somos nosotros. Recibimos un encargo y ya nos pagaron. Nos dieron 2 denarios. Ya nos pagaron, hermano. Y Dios está confiando que usted y yo hagamos algo por el herido. ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Cómo tratamos al necesitado? No al que está bien, hermano. El que está bien, dice la palabra, el que solamente el enfermo necesita ayuda. El que está sano no necesita al médico. Pero el prójimo es el necesitado. No de dinero, hermano. No vaya a decir: ay, vaya a pagar un cheque. Mejor, no. No, hermano, no está hablando de dinero. Está hablando de corazón. Está hablando de corazón. De cómo está tu corazón. Cuando tú limpias tu corazón, ya no necesitas decir: ay, voy a buscar un prójimo. No lo busques, Dios te lo va a poner enfrente. Y Dios te va a decir: mira, ayúdalo. Pero no te lo va a decir como el que sacó la lotería. Si yo me saco la lotería, pues yo voy a ayudar a todos los pobres. Y luego que se la sacó, digo: no, pues yo soy pobre, mejor yo me quedo con él. No. Se trata de entender. Por eso les dije al principio: mi prójimo, mi prioridad es Dios. Y yo con los ojos de Dios, con la boca de Dios, con los oídos de Dios, yo voy a poder mirar donde hay una necesidad. Porque para eso estamos en este mundo. El lema de la iglesia esta, como les decía, es americana, pero también hay iglesias hispanas. Es de la iglesia, se los dije al principio, del Salvation Army. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es su lema. El que no sirve, no sirve. Entonces, pero nosotros nos damos cuenta que si Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios, entonces
no ha conocido a Dios, tiempo pasado. Necesitamos conocer primero a Dios para poder amar. Póngase de pie. O somos el mesonero o somos el herido. O somos una víctima de las circunstancias de la vida, o somos aquellos que Dios nos rescató con un propósito. A veces decimos, no, es que yo soy propósito de Dios. Y los decimos, pero es que no sé cuál es el propósito de Dios. Y luego hay alguien en su casa que está necesitando algo y usted no abre su boca. Y usted no se da cuenta que Dios le está diciendo, háblale de mí. Háblale de mi amor. Pero yo qué le digo, yo no sé palabras. No necesitas palabras, dile de lo que yo he hecho contigo, díselo a él también. Porque la palabra cobra vida a través de los testimonios que Dios hace con nosotros. Porque necesitamos primero recibir la obra de Dios en nosotros para que esa obra comience a producir vida. Ese es el Evangelio, ¿no? Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias a Dios.